Ya queridos, antes de comenzar la clase del día de hoy, es importante recordar lo que va a entrar dentro de nuestro cierre de semestre, ¿ya? Sabemos que primero tenemos la primera nota, que es el reportaje, que es la que yo les acabo de mencionar, sobre todo a la gente que no lo ha entregado todavía, el cual se debe entregar en la plataforma. Fue un trabajo grupal que ustedes realizaron sobre un reportaje que tenían que escribir acerca de un tema de interés, ¿ya? Esto se hizo durante las clases, ¿cierto? Se trabajó paso a paso y lo que se evalúa finalmente es el reportaje terminado. Después tenemos el registro de procesos donde vamos a considerar 14 tickets, ¿ya? Esos tickets que están en amarillo, los que aparecen acá al lado, son tickets que se hacían de manera presencial, pero que se subió una actividad recuperativa a plataforma, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración. Esto ya está cerrado, perdón, se cerró el día viernes, pero la gente, después de que revise el registro de procesos, va a tener la posibilidad hasta el miércoles de subir algún otro ticket que les quede pendiente, ¿ya? Por lo tanto, si bien el registro de procesos se cerró el viernes, oficialmente se va a dar un espacio hasta el miércoles para la gente rezagada que queda con algunos tickets pendientes, ¿ya? Así que si usted cree que le faltó alguno de los tickets que aparece mencionado acá, todavía lo puede realizar, exceptuando estos: evaluación CIEMAX y el diagnóstico integral de aprendizaje, que son evaluaciones que se realizaban de manera externa y ya se cerraron los plazos para su realización. Y finalmente tenemos la nota de los controles de lectura, donde se promedia la nota de la Metamorfosis, el Quijote y el Túnel. Estas notas, chiquillos, también van a estar disponibles en plataforma en la tarde, ya en un Excel, ya donde les va a entregar el cálculo de su nota final. Y después tenemos el taller PSU, que también se sumaría con una cuarta nota, ya a lenguaje. Por lo tanto, nosotros terminaríamos con 4 notas, que son las que están mencionadas acá en la pantalla. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra evaluación del debate. Como yo les mencionaba, esta evaluación es de carácter formativa, ¿ya? Y la idea es que nosotros podamos trabajar los objetivos 24 y 21 de nuestra priorización, donde se pide básicamente dialogar constructivamente con el propósito de debatir sobre un tema polémico, ¿ya? En este caso, vamos a trabajar específicamente la evaluación de nuestro debate. A partir de eso, queridos, tenemos que recordar la estructura que tiene el debate, ¿sí? La estructura o el debate que va a tener nuestro trabajo es el siguiente. La primera es una introducción donde cada grupo va a tener 2 minutos de presentación. La idea es que en la presentación del debate se mencione la tesis del equipo, explicar también el contexto y la importancia del tema. Y eso es como lo principal. Después, cada equipo va a tener 4 minutos para presentar sus argumentos, ¿ya? Posteriormente, viene una confrontación donde van a intercambiar ideas, preguntas, respuestas. Y finalmente tenemos la conclusión, donde cada grupo en 2 minutos, cada uno, va a presentar, obviamente, la síntesis del equipo, recogiendo los argumentos más convincentes presentados en el momento. Si ustedes se fijan, cada una de las instancias tiene tiempos para cada equipo, exceptuando la confrontación, donde los equipos van a tener 3 minutos. ¿Ya? Es un tiempo compartido para el cual ustedes van a tener la posibilidad de presentar los intercambios de preguntas, respuestas y contraargumentos. Para poder preparar estas dos instancias, es decir, la confrontación y la conclusión, se les va a dar a cada equipo tiempo por separado, ¿cierto? Para que pueda discutir antes de presentar estas dos instancias. Se les va a dar 1 minuto específicamente a cada equipo para que pueda ponerse de acuerdo en qué es lo que va a preguntar, cómo van a contraargumentar y también en la conclusión, ¿ya? Antes de proceder entonces a la confrontación y a la conclusión, cada equipo va a tener 1 minuto para trabajar en sus sesiones de grupo de manera personal, ¿cierto? Y ponerse de acuerdo en elementos que van a componer ambas partes. ¿Qué es lo que vamos a evaluar dentro de este debate? Lo primero es que en la introducción los equipos presenten su tesis, ¿cierto? Explicando de manera coherente el contexto y la importancia de su tema. Después, que los argumentos presentados a favor de la tesis cumplan con los requisitos mínimos de la argumentación, es decir, sean relevantes, suficientes y aceptables.
Después tenemos los respaldos. Los respaldos, recuerden que es la información que va a apoyar sus argumentos. Lo que se pide en este caso es que efectivamente sean coherentes con su postura, es decir, la estén sustentando, y que se presenten acá, no físicamente, sino que a través de la ficha de investigación que ustedes enviaron, que ya la mayoría la envió. También que lo que se pide es que el intercambio de preguntas, respuestas y contraargumentos también no se salgan del tema, es decir, sean coherentes, ¿verdad? Y en la refutación, que se creen argumentos coherentes con la argumentación del oponente. Si ustedes se fijan, lo que evalúa esta pauta principalmente es que nosotros logremos mantener el hilo conductor del tema, es decir, no nos salgamos de este y utilicemos los argumentos o razonamientos que están relacionados con el tema polémico que nosotros elegimos. Y en la conclusión se pide sintetizar la postura del equipo recogiendo los argumentos más convincentes presentados hasta el momento. En cuanto a la presentación misma, la presentación oral, que se evalúa que el lenguaje verbal contenga un registro utilizado de carácter formal. Cuando hablamos de registro, hablamos del tipo de palabras que utilizamos. No salirnos de la formalidad, ¿cierto? Utilizar lenguaje técnico cuando sea necesario para poder explicar bien nuestras ideas. Después tenemos el lenguaje no verbal, donde se pide que los movimientos corporales potencien la comunicación oral. Utilicen las manos, ¿cierto? Obviamente sin ser exagerados para no distraer, sino presentar esta disposición oral o las acciones de manera equilibrada. Después tenemos lenguaje paraverbal, las pausas, el volumen y la modulación favorecen la comprensión del mensaje. Y después el emisor evita el uso de falacia durante la argumentación o el exceso de recursos emotivos sin respaldo. Ya recuerden que una de las cosas que nosotros vimos durante las clases fueron las falacias y los recursos emotivos que no ayudan a construir una argumentación sólida. ¿Sí? Es otro elemento que nosotros tenemos que considerar. Y finalmente que respeten los tiempos. Ya eso es como algo importante dentro de la evaluación de nuestro debate. Muy bien, queridos. Dicho esto, dado la pauta de evaluación, vamos a comenzar con nuestro debate, pero para eso voy a dividir primero a los grupos, ¿ya? Bien, queridos, entonces vamos a comenzar con la evaluación de nuestro debate, que tiene un carácter formativo, y el primer equipo que va a comenzar con el debate es el equipo que va a debatir acerca si es necesario legislar sobre el aborto libre, ya exceptuando estas tres causales que sabemos que actualmente ya están legalizadas. Entonces la idea de esto es extender las características de este aborto, el cual podría ser aprobado dependiendo del debate que tengan nuestros compañeros. Entonces, vamos a comenzar siempre con el grupo a favor. Comenzamos con la introducción. ¿Están listos? Con nervios. Sí. Sí, ya, perfecto. Con nervios, pero listo. Muy bien. Ya, queridos, comenzamos entonces con el grupo a favor. Pueden iniciar. Ya. El problema del aborto ya no es el que existió hasta mediados de los años 70, donde prácticamente se hablaba de una epidemia, ya que muchas mujeres hacían aborto y prácticamente esto terminaba con 300 muertes al año. Y también han cambiado mucho las visiones y las legislaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Esto equivale a menos de 22 semanas de gestación. ¿Ya? Mundialmente se estima que ocurren 42 millones de abortos provocados, un 48% de los cuales son inseguros, y generalmente ocurre en países tercermundistas, ya que en países primermundistas generalmente estas leyes sí están aprobadas y tienen un buen sistema de salud donde sí protegen a las mujeres para que éstas puedan hacerse un aborto seguro y no tengan ninguna complicación. Desde la década de los 90, diferentes gobiernos de Chile no han tenido muchas soluciones concretas ni mecanismos para despenalizar el aborto. Solo como botón de muestra, se han presentado 27 proyectos de ley, desde 1991 hasta 2014, que claramente no han tenido un apoyo del Ejecutivo. Una última revisión realizada
por el Comité de Derechos Humanos en el año 2014. Ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomiendan al Estado chileno revisar la legislación vigente sobre interrupción de embarazo con miras a despenalizarlo en casos de violación, incesto o riesgo de vida para la salud de la madre. ¿Ya? Y en el caso de las dudas con las mujeres es necesario recordar que han existido muchas mujeres que han seguido abogando por el derecho al aborto, así como numerosos e importantes académicos, abogados, médicos, matrones, profesionales de la salud que siguen investigando y entregando nuevos argumentos para la defensa de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ya, ahí nos pasamos un poquito en el tiempo, pero no se preocupe. Vamos a empezar con el grupo entonces en contra, con su introducción. Vamos. Muy buenos días. El día de hoy debatiremos nuestras posturas del por qué y nuestras razones para estar en contra del aborto. Mi grupo tiene una postura en contra y está formado por Javiera Berríos, Matías Jara, Cristóbal Cofré y Javiera Ramírez. El aborto se define por la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, como la interrupción prematura del embarazo, antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Este puede ser de manera espontánea, eso se le llama aborto natural, y también puede existir el aborto provocado, que es ilegal. Muchas veces la decisión de someterse a un aborto son más por presiones sociales y psicológicas, por el que dirán, los prejuicios, los malos consejos y la falta de apoyo, lo que impide comprender la existencia de la vida y que a pocas semanas ya tiene un corazón latiendo. Así como también no permite ver los daños que puede generar en el cuerpo de la mujer y en su salud mental. Muchas mujeres no consideran al ser humano que están dentro de ellas como una vida y deciden acabar con ella, ya que poseen ciertas creencias y piensan que el nuevo ser puede traer más de un problema. Muchas mujeres simplemente consideran que la responsabilidad que conlleva el hecho de ser madre es demasiado para ellas y creen que el no tenerlo es la mejor opción, porque expresan que no son traídos al mundo para pasar necesidades, ya sean no tener un padre, darlos en adopción, no tener el cariño que merecen, y muchas otras situaciones que lamentablemente son presentes en nuestro país. Cito que el bebé no es una opción. Muy bien. Comenzamos entonces ahora con la presentación de los argumentos. Ya los grupos nos introdujeron un poco en este debate, y la idea es que ahora cada equipo presente sus argumentos más relevantes, y para eso cada uno recuerde que tiene 4 minutos. Vamos a comenzar con el grupo a favor. Pueden comenzar. Ya, para comenzar, nosotros tocaremos el tema de la educación sexual en Chile, que todavía es un tema tabú, incluso en todas las clases sociales aún existe un vacío sobre el tema. Chile fue uno de los últimos países en tener una ley que hace obligatoria la educación sexual en Chile, en la enseñanza media, que eso fue el 10 de enero del 2010. Y esta ley trata de que todos los establecimientos tienen como adquirido la educación sexual en Chile, pero solamente como que no les pasan un plan. Entonces cada establecimiento tiene que ver cómo enseñarle y el punto de vista de cada uno. Entre el 2000 y el 2010 aparecen programas también de educación sexual, pero fueron adquiridos solamente para colegios católicos y privados. Y esto quiere decir entonces que igual a los públicos los dejaron de lado. María Jesús Pino, una joven chilena de 20 años, dice: educación sexual yo no tuve, estudié en un colegio católico donde de partida no se llamaba educación sexual, se llamaba afectividad. Me enseñaban el sexo sobre el punto de vista de Dios, entonces todo lo que tenía que ver con la religión era lo permitido para mí. Nunca aprendí a poner un condón. Entonces, como dije anteriormente, una mujer chilena de 20 años que relata cómo es la educación en su establecimiento, y también se reduce al enfoque biologista, que solamente hablan sobre la fertilidad y la reproducción, o sea, no hablan como más allá del tema. Pueden continuar, les queda tiempo. Hay muchas causas, hay muchas teorías y opiniones sobre cuándo comienza la vida. Una de ellas dice que comienza en el preciso instante de la concepción.
La segunda, adoptada por la Organización Mundial de la Salud, afirma que comienza cuando el embrión se implanta en el útero materno. Esto es al 5.º día de la concepción. El informe Warnock considera que solo después del día 14. Otro, según Alonso Vedate, sostenía que esto ocurre después de la 8ª semana de embarazo, porque desde ese momento ya no hay una formación de nuevas estructuras, sino solo desarrollo. Entonces ahí se puede hablar de persona. Y por último, se considera que es un individuo cuando puede sobrevivir fuera del útero, lo cual sería la semana 22. El doctor Jorge Carvajal, ginecobstetra de la División de la Obstetricia y Ginecología, Universidad Católica, y especialista en medicina materno-fetal, aclara que no es fácil determinar en qué momento un feto comienza a sentir dolor. En primer lugar, porque no existe un parámetro claro o sobre el cual exista consenso para decidir a qué debemos llamar sentir dolor. Sin embargo, el concepto más frecuentemente expresado en el ámbito científico es que los fetos son capaces de sentir dolor desde la semana 14 en adelante, ya que se encontró que las conexiones nerviosas de la corteza cerebral, el área que procesa la respuesta al dolor en el cerebro, no se han formado propiamente. Independientemente de las opiniones de cuándo comienza la vida y si se siente dolor o no, tenemos que tener en claro que las mujeres que abortan lo hacen por muchos factores que exceden sus propios deseos y circunstancias, por lo cual deberíamos entenderlas. No es verdad que los hijos son un regalo del cielo, nacen porque nosotras decimos o simplemente nosotras nos sometemos. Son procesos de afectividad y aceptación, que mucha gente jamás llegó a ser amada e incluso no tampoco tiene cómo amar al prójimo. Por eso 11.958 menores, más del 50% son niñas y el 49% restantes son niños, entran al Sename. Y la mayoría no tiene opción de ser adoptados ya que son mayores de 4 años y siempre adoptan a menores de 1 año. La sociedad defiende la vida, abandona a los niños y niñas nacidos que nadie ama de la manera que necesitan. Ni sus familias ni el Sename, ni menos los políticos que defienden la vida. Y el Estado que provoca una ciudadanía para las mujeres abandona a las mismas cuando necesitan abortar. Un informe de Gendres revela, en centros del Sename de Arica no reciben ningún tratamiento, habiendo entre ellos niños con parálisis cerebral, VIH, trastornos alimenticios y cáncer cervicuterino. Niños y niñas con problemas mentales no tienen tratamiento y el abuso sexual parte integral de la vida de muchos de los niños que permanecen internos. En Arica hay evidencia de una red de explotación sexual infantil. Esto quiere decir que, o sea, nosotros tampoco estamos diciendo que no se tiene que mejorar, o sea, preferimos el aborto que mejorar el Sename, pero siempre va a haber como, yo creo que toda persona va a preferir tener una familia a que estar en un Sename y igual la va a pasar mal. El primer argumento, daño a la madre. La interrupción voluntaria del embarazo es un procedimiento médico que se realiza para detener el embarazo. Este procedimiento conlleva riesgos, algunos de ellos son daño al útero, síndrome de Ashman, perforación uterina, infección del útero, entre otros. Estos riesgos los sacamos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Después de un aborto legal, aumenta la esterilidad de un 10%. El aborto espontáneo también en un 10% y los problemas emocionales suben del 9 al 59%. Además, hay complicaciones si los embarazos son consecutivos y la mujer tiene el factor RH negativo. Los embarazos extrauterinos aumentan de un 0,5 a un 3,5% y los partos prematuros de un 5 a un 15%. También puede darse perforaciones del útero, coágulos sanguíneos en el pulmón, infección y hepatitis producida por las transfusiones que podría ser fatal. Cito a Inés Olza, investigadora lingüística. No hay una solución sin dolor, aunque quieran hacernos creer que el aborto no conlleva sufrimiento. Para abortar se conoce el uso del medicamento llamado misoprostol. Se considera bastante seguro, sin embargo, aproximadamente 15% de los abortos inducidos por misoprostol pueden fallar, llevando a la exposición del feto a la droga y con ello a la madre en una serie de depresión. El segundo argumento que tenemos es derecho a la vida. Al interrumpir el embarazo se viola la Constitución Política de Chile del capítulo 3, artículo 19, la cual garantiza a todas las personas, y cito, el derecho a la vida y a la integridad física, psíquica de la persona. Lo que quiere decir que la ley protege a la vida del cual está por nacer. Generalmente la mayoría de las mujeres se entera que está embarazada entre los primeros 15 a 30 días, después de la concepción, lo que corresponde al primer mes de embarazo. Según investigadores del British Heart Foundation, el corazón se desarrolla entre los primeros 16 a 20 días de la concepción y comienza a contraerse provocando el latido, que al inicio es
inaudible, pero existe, lo que quiere decir que hay vida desde el primer mes de embarazo. Al abortar, a pesar de que sea dentro del primer trimestre, se pasa a llevar el derecho a la vida, arrebatando la vida que ya yace dentro del útero con diversos métodos. El tercer argumento que tenemos es el daño psicológico post-aborto. Por eso exigen leyes más estrictas y apoyan la prohibición del aborto, libre y gratuito, que permita a las mujeres en algunos países abortar durante la primera semana de embarazo, sin tener que aportar ningún motivo médico. Los antiabortistas sugieren que el aborto inducido puede tener efectos en la salud mental de la mujer, como depresión, ansiedad o trauma psicológico. En aquellos países en los que el aborto es legal, se incrementó la tasa de las mujeres con síndrome post-aborto, siendo que el caso, por ejemplo, en España, donde el 80% de las mujeres que abortaron lo presentan. Este síndrome viene acompañado con problemas psicológicos, pensamientos suicidas, autolesiones, disfunción sexual, abuso del alcohol, abuso de la droga, desórdenes alimenticios, descuido de los niños, conducta abusiva hacia ellos, divorcio y problemas crónicos de relación. En los problemas físicos, muerte, tanto durante el aborto como después, cáncer de mama, cáncer de ovario, hígado y cervical, perforaciones de cervicales, placenta previa, recién nacido, discapacitado en posteriores embarazos, embarazo ectópico, afección inflamatoria, pélvica, endometritis, entre otros. Está silenciada, Miss. Ahí sí, gracias por avisar, no me había dado cuenta. Ya, muy bien, queridos. Ahora entonces que ya terminamos la presentación de los argumentos, van a tener el derecho a la confrontación. Recuerden que en esta instancia ustedes plantean las interrogantes, las ideas en contra, ¿verdad? Cuestionamientos, y también pueden dar respuesta a las preguntas que tienen sus compañeros. Para hacer esto, les voy a dar a cada grupo primero un tiempo para que comparta de manera individual, ¿cierto? Para que se pueda poner de acuerdo cómo lo va a realizar en esta instancia. Recuerden que es 1 minuto, ¿sí? Para que se puedan organizar. Ya, pero entonces, ¿por aquí las chiquillas preguntan primero o yo pregunto primero? O sea, ¿el grupo en contra o lo a favor? Es libre. Puede comenzar cualquier grupo en esta ocasión. Ya, ¿Ya? yo le cedo el paso a las chiquillas. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la confrontación, que dura 3 minutos. Recuerden que la única exigencia aquí es que respeten los turnos de habla, ¿cierto? Y las respuestas sean de manera coherente, es decir, no salgan del tema, eso es súper importante. Comenzamos entonces. Queda abierta la opción de comenzar. Ya, ¿empiezo yo o el grupo Como ustedes a quieran. favor? Ya, bueno, yo tengo 3 preguntas fundamentales. Ya, mire, las chiquillas hablaron de un aborto seguro y nosotros mostramos datos donde claramente se podía ver que el aborto no es tan seguro, en donde implicaban problemas para embarazos futuros, daños psicológicos para la mamá, y no sé qué tan seguro sea un aborto. Lo segundo, nuestra población actualmente consta de mucha gente de tercera edad, demasiada. Estamos notando que ya nos encontramos con más gente de tercera edad que con jóvenes. Con la aprobación del aborto libre, ¿qué pasaría? Esta población aumentaría mucho más, afectaría el sistema de pensiones, ya que muchos de los abuelitos ya no trabajarían, y casi siempre son de los jóvenes que del impuesto se saca para las AFP y todo eso, o sea que tener una población de tercera edad no nos sirve, y necesitamos jóvenes nuevos. Las chiquillas también hablaron de que el feto no sabe de dolor, que no siente nada, pero cuando una madre sufre algún trauma o algún daño a nivel corporal, el bebé manda células madres para cosa de sanar las heridas que tiene la mamá. Entonces, no se sabe muy bien si es que no sabe de dolor. Eso, que respondan y sus preguntas. Ya, yo respondo a la primera que dijiste. Ya, mira, cada 33 minutos un niño es violado, ¿ya? Entonces, yo creo que nunca han habido así como que a ver cómo explicarlo. Jamás, así como muy pocas veces se ha tocado el tema de esto del aborto y todo. Yo creo que es mejor que
una mamá que no quiere ser mamá se lleve el peso de abortar y no después, porque a lo mejor ese niño no los pueden criar más adelante. Entonces yo creo que es mejor llevarse ese peso psicológico a lo mejor de no tener el bebé y que quizás ya dure un tiempo. Pero en vez de hacer eso otro, es muy, no sé. La Magda habla de violación y se supone que no estamos Una hablando cosa del es aborto tras violación. ¿Cuál fue tu No, primera pero pregunta? La Que se me primera fue. pregunta, lo me del refiero a aborto seguro. que la mujer Claro, o aborte, sea, porque es más a lo mejor preferible, que una mujer, no puede o sea, tener ese amor después que a lo mejor ese niño va a necesitar, porque a lo mejor varias niñas a lo mejor quizá ya, o estén en ese ambiente de cename, o que no tengan papá, van a tener ese trauma de por vida y se van a sentir frustradas toda su vida como mamá por no saber cómo llevar la vida del hijo, cómo guiarlos, dónde llevarlos, cómo van a estudiar, qué van a hacer Pero más ahí no grandes. te... no, y además que espera, y además yo encuentro Un que es más segundo. preferible que aborto libre, o sea, un aborto seguro, a que, por ejemplo, esté, no sé, en una parte donde alguien quizás no sea experto, es y que es preferible que mejor sepan del tema y que quizás hay menos posibilidades de que la mujer muera, entonces, igual es hay que mil tener veces igual algo en claro, que el aborto siempre ha existido, desde antes, que típico que decían, ay, tómate un té de ruda, hazte tal cosa, y al final todas las mujeres terminaban muriéndose igual. Por lo cual es mejor que lo hagan seguro Era en algo una súper clínica naturalizado, y todas las lo de condiciones. en la civilización antigua, era muy Pero, naturalizado. Óptimo, se acabó el tiempo. Sí, esta es una de las partes como más álgidas del debate. 3 minutos es bastante cortito, pero como ustedes saben, nos estamos aproximando simplemente a este género. Cuando realizan un debate completo, hay 2 espacios de confrontación, ¿ya? Para que no se preocupen, los debates no son así de cortos. Sí, es súper importante. yo tenía justo una respuesta para la segunda pregunta, pero no importa. Fernanda, pero si quiere la da, yo no tengo problema para que no se quede ahí con la idea. Ya, o sea, la pregunta del Jara era de que la población como que se iba a disminuir. Pero, por ejemplo, si yo acepto la ley de aborto, no significa que yo voy a abortar. Yo quizás quiero tener un hijo y quiero que la población siga creciendo, pero quizás una mujer, por ejemplo, como dije, que la educación sexual en Chile es súper mala. Entonces, si una niña, por ejemplo, esa niña tenía, o sea, esa mujer tenía 20 años, entonces ella no sabía ni siquiera cómo poner un condón. Ella tuvo que descubrirlo sola. Entonces, ¿cómo esa mujer no va a tener cómo, pucha, a ver, no sabe la educación sexual, pero por ejemplo yo sí sé, entonces yo tengo método para cuidarme y no voy a abortar. Entonces no necesariamente porque haya la ley de aborto va a disminuir la población. Va a haber la misma cantidad, solo que se asegura la seguridad de la mujer, que se haga en una clínica y que no se haga en un callejón, donde ahí se muere también la mujer, porque la mujer, si quiere abortar, lo va a hacer igual. Perfecto. Sí, y obviamente es preferible que sea seguro. ¿Puedo comentar algo, Miss? Sí, comenté. Ya. La Magda también Con hablaba eso cerramos, por si acaso. Sí, sí. La Magda hablaba de que ya las niñas que querían abortar después no querían a los bebés, y donde se van los bebés que la madre no los quieren es al Sename, y las mismas chiquillas decían que el Sename tenía fallas, que no sabía bien de todo, o sea, que quieren abortar y mandarlo a un lugar que tiene muchas fallas, a mandarlo tal vez donde un hogar que también la gente cuando tiene un hijo recapacita, intenta salir adelante. Muchas familias después de tener un hijo intentan salir mucho más adelante y sobrepasarlo, su vida, llevarla a un mejor nivel por su hijo. Es que es Ya, porque decisión de cada por eso uno. debería hacerse ley para que no se repita el proceso. Así no van a haber más niños Y que queden aquí a la deriva. como dijimos, esto es voluntario, no todos van a abortar. O sea que La vi se ríe. Ya que se acabó el tiempo. el proceso. Muy bien, van a tener, chicos, 1 minuto para armar sus conclusiones y aquí van a poder dar sus puntos de vista. Si es que se les quedó algo pendiente ahí en la refutación, también lo pueden incluir en la conclusión, ¿ya? Así que van a tener 1 minuto para planificarla y presentarla al curso. Comenzamos entonces con las conclusiones. Primero vamos a partir con el grupo a favor y puede comenzar.
Ya, bueno, en conclusión, nosotras como grupo estamos a favor del aborto libre. Lo primero porque cada mujer tiene derecho a elegir con lo que, si quiere tener un hijo o no. Y esto no quiere decir que por estar a favor de esta opción somos malas personas, sino que muchas veces no se nos dan las circunstancias o el momento adecuado para concebir un hijo. Hay muchas razones. Por ejemplo, la malformación, o sea, las niñas menores de edad que no son bastante maduras para cuidar de un niño, porque al fin es para toda la vida. Y también la situación económica, que influye bastante. Aparte, los temas de la educación sexual que antes no enseñaban, el sexo, no enseñaban cómo cuidarse. Y eso. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la presentación de la conclusión del equipo en contra. Puede comenzar. Ya, podemos concluir que un aborto es demasiado peligroso. Riesgoso porque ponemos en riesgo la vida, porque ponemos en peligro la vida de la madre. Además de que siempre hay un costo. Por más pequeño que sea el problema, puede resultar fatal. Se arriesga la madre para poder terminar con la vida de una persona que no tiene la menor idea de lo que es el mundo. Un aborto puede acabar con esa pequeña vida que se está formando en el interior de aquella mujer. Estamos conscientes del artículo 3 de la Constitución chilena, que nos señala claramente: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La persona humana es sujeto de derecho desde la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuando le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que esa persona nazca viva. Se les antoje por internet. La falta de información no está presente en este tema. Más allá de las miles de páginas que se han escrito científicos, filósofos y juristas para demostrar el inicio biológico, constitucional y social de la persona, me permito tan solo terminar con un escenario hipotético. ¿Han pensado alguna vez qué hubiese pasado si son los bebés que están en medio de la decisión de sus padres acerca de ser abortados o no? Imagínense, tan solo imagínense, qué hubiese pasado si ustedes no estarían aquí el día de hoy. ¿Cómo le afectaría a su familia su nula presencia en la vida? Piensen en todo lo que han vivido con sus padres, con sus tíos, abuelos, primos, su familia en general. Ahora, quítenle toda esa felicidad a una persona que no pudo nacer por una decisión de la que ni siquiera tomaron en cuenta. Ahora, cito: la vida es un derecho que nace con todos los seres humanos, incuestionable e innegociable. Anónimo. Muchas gracias. Muy bien. Un aplauso para ambos equipos, chiquillos. Lo hicieron súper bien. Felicitaciones, porque en realidad fueron un grupo voluntario, ¿cierto? Si bien no es una evaluación con nota, yo creo que si hubiesen tenido nota, hubiesen tenido muy buena evaluación, porque ambos equipos nos nutrieron de bastantes argumentos, siendo que el requisito era tener mínimo 2, ¿ya? Nosotros, mientras ustedes estaban en este break, ¿cierto?, para organizarse, estuvimos comentando también un poco su participación, comparando ambos equipos, y en realidad estaban bastante parejos, exceptuando por algunos detalles, ¿ya? Que se los vamos a mencionar a continuación. Pero antes, me gustaría que sus propios compañeros comentaran qué les pareció el debate. Fortalezas, debilidades, ¿qué recomendación le darían para una próxima instancia? Además de respetar los tiempos, por supuesto. Vamos, ahora pueden hablar, chiquillos, sin vergüenza. No sé, yo creo que el equipo encontraba, ¿no? No sé por qué. Súper modestamente, ¿qué dicen las personas que presenciaron esto? Muy peleado. Lo ¿Nacha? tomaré en Muy cuenta. peleado. Ya, estaba muy Porque es peleada, muy Ignacia. parejo, porque ambos tienen argumentos que tienen lógica, tienen Ujú. ¿cómo llamarlo? Un razonamiento, ¿verdad? Detrás. Un razonamiento diferente, tanto que en algunos sí agarran mucho a lo subjetivo. Ujú. Se tomaba en cuenta también lo objetivo, eran como mixtos, no sé cómo llamarlo. Claro.
Yo tengo acá algunas cosas anotadas, a ver si nos vamos ordenando y algunos de ustedes también quieren ir comentando a medida que va avanzando la retroalimentación. La idea de esto, como yo les mencioné antes, es aproximarnos simplemente al género del debate. Hay gente obviamente que se destacó más que otra, ¿verdad? Pero también tenemos la dificultad de estar presentando de manera online, lo cual a todos nos da nervios, así que tranquilos con eso. En cuanto a la construcción de su debate, lo primero que diría yo es que al equipo a favor, en una primera instancia, le faltó dar énfasis a su postura, es decir, comenzó inmediatamente con la presentación de los argumentos y faltó profundizar en la postura que él tenía al inicio. Recuerden que, pese a que el moderador mencione la tesis, ustedes igual deben mencionarla durante la presentación de la introducción, ya para que no se les pase. Ya Magdalena partió inmediatamente con los argumentos, lo cual no está mal, pero faltó darle énfasis a la postura, ya al inicio. Y también contextualizar y hablar un poco de la importancia. Quizás hablar de que esto ya está aprobado, ¿cierto?, bajo 3 causales, pero existe una necesidad de ampliar ya esta gama. Ahí, a diferencia del equipo a favor, el equipo en contra quizás fue un poco más ordenado en torno a la presentación y efectivamente sí le dio ese énfasis, aunque aquí tengo que hacerle una observación con respecto a algunas citas. Las citas tenemos que considerar que en su mayoría siempre son para respaldar posturas. Entonces, si mencionan una cita, como por ejemplo, un hijo no es una opción, y no mencionan la fuente, como que la cita pierde un poco la validez, ¿ya? Aquí el equipo en contra tenía una de las garantías de que tenía bastantes argumentos, de hecho nosotros lo conversamos con los compañeros, y también tenía citas, pero no siempre las citas tenían que ver con autoridades respecto al tema. Por ejemplo, cuando hablaban de que todo lleva algún tipo de dolor, ahí mencionaron como cita a una lingüista, y una lingüista no necesariamente es una autoridad con respecto a el tema de debate que ustedes están desarrollando. Si bien yo entiendo como esa necesidad de tener como las citas de manera constante, lo cual no es malo, por supuesto, tenemos que tener mucho cuidado que esas citas siempre sean para respaldar nuestros argumentos y que sean de autoridades relacionadas con nuestro tema. El equipo a favor, si bien presentó sus argumentos un poquitito más mezclados, podríamos decir, porque no utilizaron conectores de orden, a diferencia del equipo en contra, que siempre estaba diciendo nuestro primer argumento, nuestro segundo argumento, ¿cierto? Todo muy estructurado, lo cual nos ayudaba también a nosotros a guiarnos. El equipo a favor no lo presentó de esa manera, pero sí tenía la fortaleza de que todas sus citas estaban relacionadas con el tema. Por eso en la parte del dolor, ellos que citaron, no recuerdo específicamente a la persona el nombre, pero sí citaron a una autoridad de ciencias que hablaba acerca de que el dolor comenzaría desde la semana 25, por lo tanto, anteriormente se podría abortar perfectamente, ¿ya? Aquí yo creo que una de las cosas que tiene que mejorar el equipo a favor, por esa parte, tiene que ver con el hecho de ordenar un poco más su explicación y no salirse del tema. Perdieron tiempo en la refutación también cuando empezó Magdalena a refutar las preguntas que había mencionado Matías. Ahí como que se desordenaron un poco porque la Magda se apasionó un poco con la respuesta, ¿verdad? Y la Fernanda ayudó como a retomar el hilo conductor. Entonces ahí hay que tener como mucho cuidado, ¿cierto? Con la coherencia. Mantener la coherencia con respecto a lo que se nos está preguntando, porque Matías estaba hablando acerca del aborto seguro. Y la Magda empezó a hablar como de las proyecciones del cuidado de la madre, ¿verdad? Y como que tuvieron un poco de problema y eso obviamente entorpeció en un momento el debate y eso que hizo que les faltara tiempo también para discutir ese mismo tema, ¿ya? Pero en general, chiquillos, a mí me parece que fue un muy buen debate, ¿ya? Y yo se lo digo porque ya hemos hecho debates con notas de tercero y cuarto medio, y este está dentro de los buenos debates, incluso considerando esas categorías, ¿ya? Muy buena presentación, chiquillos. Yo no sé, hay cosas que son particulares, por ejemplo, pero que tienen que ver con los nervios, que es muy difícil como evaluarla en este contexto, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Los felicito porque en realidad para hacer un debate voluntario lo hicieron bastante bien. Se nota que hubo preparación de por medio y eso es lo importante. ¿Los demás tienen algo con qué complementar, alguna observación? Además de lo que yo he dicho, ¿están de acuerdo con todo o no? ¿No? Silencio absoluto. Ya, queridos, entonces no me queda nada más que felicitarlos. ¿Pero quién ganó? Obviamente. Sí, pues, Ah, quieren ganadores. No, Sí, po. sí.
Está complejo el asunto, está complejo. No. Tendríamos. Lo que pasa es que Hacemos cuando se todo. decide un debate, Siento que nos faltó tiempo. sí, porque Sí, como el ya tema es que les nosotros igual teníamos Es muchas que más era muy cosas que decir, corto. pero sí, como que nos pero- alargamos mucho en los tres argumentos, pero teníamos más exacto. también. Ahora, Pero no Era- faltó. acuérdese que las instrucciones y las cartas estaban puestas desde antes. Ustedes sabían específicamente qué tiempo iban a tener, ¿cierto? Entonces ahí hay que prepararse con respecto a eso. No obstante, Es como que ya les tomamos de mencionaba, prioridad las tareas sí, me imagino que sí. para el Pero no se viernes. preocupen. En un siguiente debate, cuando vayan en tercero o cuarto medio, van a tener el tiempo de un debate completo y ahí, por supuesto, esperemos que estando en una modalidad presencial se pueda organizar de mejor manera. Pero no se preocupen porque en realidad, como les digo, fue un buen debate. Y con respecto a los ganadores, no podría darle yo sola un ganador porque cuando uno hace la determinación de ganadores se hace a través de un jurado. ¿Ya? Y en este Ya, caso el como curso, que no hubo. Yo soy jurado. El Yo soy curso. jurado. Ah, podría ser, con los que no votación sean. Ya, democrática. me parece. Aquí tenemos las reacciones. Yo Aplauda a creo la que deberían gente haber que peleado más. vota, atención aquí, aplauda a la gente que vota por el grupo a favor, equipo a favor, Vamos a votar. Los voy a grabar a todos para que sepan, ¿no? equipo a favor. Con las reacciones de Zoom. Dedito para arriba o aplauso. Ni uno. Ahí está La la Ignacia Ignacia Arteaga. Arteaga. Un voto.